El pasado 6 de marzo, Reuters recogía una advertencia que no se puede ignorar. El ministro de Energía de Qatar alertaba de que si la guerra en la región escala, las exportaciones energéticas del Golfo podrían detenerse en semanas. Por el estrecho de Hormuz pasa la quinta parte del petróleo mundial. Si ese corredor queda atrapado en un conflicto militar, el shock llega de inmediato a cada gasolinera del planeta. Pero hay algo que casi nadie está mirando y que puede ser más importante que el precio del barril: el modelo económico de los Emiratos Árabes Unidos. Durante décadas, Dubái ha construido su prosperidad sobre una idea concreta: ser un refugio de capital en una región inestable. El verdadero motor de su economía no es el petróleo, es la confianza. Con los ataques iraníes y la escala de la violencia en el Golfo, esa confianza está siendo puesta a prueba por primera vez en décadas. Y cuando un sistema económico depende de una reputación, el daño reputacional puede ser más letal que cualquier misil. Para entender mejor lo que está pasando, hay que retroceder a 1945, cuando Roosevelt se reunió con el rey Ibn Saud al bordo del US-15. El acuerdo fue sencillo: Estados Unidos garantizaba la seguridad de las monarquías del Golfo. Ellas aseguraban el suministro energético a Occidente. Sin tratado firmado. Un entendimiento que gobernó la geopolítica global durante 80 años. Este reequilibrio tuvo un coste. Los hachemitas, familia respaldada por los británicos en los territorios árabes, quedaron desplazados cuando el petróleo convirtió a Arabia Saudí en el socio estratégico prioritario. La lección sigue vigente hoy. En el Golfo, el poder político siempre ha estado encadenado al control de los recursos energéticos. En 1971 llegó un segundo giro. Reino Unido se retiró militarmente al este de Suez y Estados Unidos ocupó ese vacío. Tras la revolución iraní de 1979, las monarquías árabes del Golfo se convirtieron en los socios imprescindibles de Washington. Ese equilibrio frágil es el que hoy está crujiendo. El pasado noviembre de 2025, Trump y Mohammed bin Salman firmaron el Acuerdo Estratégico de Defensa: F-35, 300 tanques Abrams, cooperación nuclear. Parecía sellar el pacto del US-15 para el siglo XXI, pero la guerra lo ha puesto en entredicho. Arabia Saudí ha sido atacada por drones iraníes y aún así se ha negado a participar en las operaciones ofensivas de la coalición. Esta semana el senador Lindsey Graham se dirigió directamente a Riad. Si eres atacado por Irán, decía, iremos a la guerra por ti, pero si no crees que el ataque a nuestra embajada activa la defensa mutua, quizá no deberíamos hacer un tratado contigo. Esta frase del senador revela algo que los mercados procesan con retraso. El paraguas de defensa estadounidense sobre la infraestructura civil del Golfo es condicional. Las monarquías no están dispuestas a una obediencia geopolítica total, especialmente con China observando desde el bloque de los BRICS. El resultado es un limbo peligroso, un acuerdo que existe en el papel, pero cuya activación nadie sabe cuándo ni cómo se produce. Dubái no es una economía petrolera, es una economía de confianza. El año pasado se registraron 500 ventas de viviendas por encima de los 10 millones de dólares. Una ciudad que el mundo adinerado había elegido como refugio. El 9 de marzo, Idealista recogía que los expertos sobre el terreno observan que los ataques ponen a prueba esta narrativa como nunca antes. Misiles y drones han impactado en hoteles de 5 estrellas y en el aeropuerto. Bolsas suspendidas, caídas significativas al reabrir. Los expertos no son catastrofistas, pero el veredicto más repetido lo dice todo. Es demasiado pronto para saber qué va a pasar. El riesgo militar ha disparado las primas de seguro marítimo y ha alterado rutas comerciales. El estrecho de Hormuz, aunque no está cerrado oficialmente, pero sí está bloqueado por los bombardeos del ejército iraní. Menos tráfico energético y más volatilidad.
Por su parte, Abu Dhabi gestiona cerca de 1,8 billones de dólares en fondos soberanos como ADIA o Mubadala. Fitch advierte que si el conflicto se prolonga podría haber daño reputacional duradero para las economías del Golfo, que se han posicionado como refugios de capital. Si la presión se sostiene, esos fondos podrían verse obligados a vender activos en mercados occidentales para inyectar liquidez en casa. Una venta forzada de esa escala no pasaría desapercibida para nadie. Asimismo, esta misma mañana, ARN News informaba de que más de 560 infracciones por subidas de precios injustificadas desde el inicio de la crisis, con 7.100 inspecciones en puntos de venta, 9 productos básicos, aceite, huevos, lácteos, arroz, azúcar, pollo, legumbres, pan y trigo, tienen el precio congelado por decreto ministerial. Emiratos importa el 90% de lo que consume. Algunos envíos de arroz indio, carne australiana y café indonesio ya están siendo desviados o retrasados. El gobierno mantiene reservas estratégicas para 6 meses y asegura que las cadenas de suministro funcionan con normalidad, pero el Ministerio de Economía tuvo que salir ayer en persona a pedir a la población que no acapare. Cuando un gobierno tiene que decirle a su gente que no entre en pánico, es porque el riesgo ya existe. En este momento todo depende de 3 variables: la duración del conflicto, la seguridad del estrecho de Hormuz y la resistencia del modelo de confianza de Dubái. Los fondos soberanos son enormes, las reservas existen, pero ningún balance financiero puede proteger una economía construida sobre una promesa. Aquí estás a salvo. Si esa promesa empieza a cuestionarse, el capital no espera explicaciones, busca la salida. Y cuando el capital se mueve, lo hace muy rápido. La guerra actual no es solo un conflicto militar, es una prueba de estrés para uno de los experimentos económicos más audaces de las últimas décadas: convertir un pequeño estado en el desierto en uno de los grandes centros financieros del mundo. En las próximas semanas sabremos si ese modelo aguanta o si el Golfo entra en una reconfiguración que llevamos décadas sin ver.